Buenos días y bienvenidos al Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Urdinarrain. En el día de la fecha 13 de diciembre de 2024 y siendo las 12:39, damos inicio a la sesión ordinaria. Para comenzar la misma, invito a la concejal Corel a que proceda al izamiento de nuestra bandera nacional argentina. Por secretaría se procederá a la lectura del primer punto del orden del día. Primer punto, acta sesión ordinaria 28 de noviembre de 2024 y acta sesión extraordinaria del 29 de noviembre de 2024. Señores concejales, con anterioridad ha sido puesta a disposición ambas actas. Si hay alguna objeción a las mismas, no habiendo ninguna objeción, sírvanse levantar la mano los que están de acuerdo con la aprobación de las dos actas mencionadas. 11 votos a favor, aprobadas ambas actas. Pasamos al segundo punto del orden del día. Segundo punto, informe de los proyectos ingresados por Secretaría. 1. Ingresó 4 de diciembre de 2024 decreto número 1058/2024, por el cual se incrementa el cálculo de recursos y presupuesto de gastos ejercicio 2024. 2. Ingresó el 9 de diciembre de 2024 balance de tesorería correspondiente al mes de noviembre de 2024 en cumplimiento de lo establecido por el artículo 108, inciso C de la Ley 10.027. Tercer punto del orden del día. Tercer punto. Dictamen por mayoría y dictamen por minoría del Consejo en comisión referente al proyecto de ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal, impositiva anual 2025. Urdinarrain, 9 de diciembre de 2024. Dictamen por mayoría de Consejo en comisión. Los concejales abajo firmantes aconsejan aprobar en su totalidad y en la forma presentada el proyecto de ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal, impositiva anual 2025. Firman este dictamen los concejales Jorge Rieme, Maribel Londra, Marcelo Tomasi, Lucía Suárez, Horacio Fernández, Adriana Cardinaux, Horacio Praderio, Eduardo Martín Ruiz, María Cecilia Bustamante. Urdinarrain, 9 de diciembre de 2024, dictamen por minoría de Consejo en comisión del Honorable Consejo Deliberante. Los concejales abajo firmantes aconsejan aprobar el proyecto de ordenanza impositiva anual 2025 con las siguientes modificaciones. Artículo primero. Conforme a lo establecido en los artículos primero, segundo y cuarto del Código Tributario Municipal, parte especial, se fijan los importes por metro de frente, zonas y bimestre, mínimos y máximos, para la liquidación y percepción de la tasa general inmobiliaria, conforme se detalla en el cuadro anexo. Tasa por inspección sanitaria, higiene, profilaxis y seguridad. Artículo segundo, B. Para las actividades que a continuación se enumeran, se establece una alícuota del 6%. 001 bancos, 002 casas de cambio, 003 compañías financieras y cajas de crédito. Para las restantes actividades enumeradas en el punto B, del 004 al 012, se establece una alícuota del 3%, del menos 3%. Y modificación de los importes que abonarán mensualmente como mínimo los contribuyentes. Bancos, casa de cambios, compañías financieras y cajas de crédito. Comercialización mayorista de combustibles líquidos sin venta al público consumidor. Quedará establecido de la siguiente manera. Actividad.
Bancos, casas de cambio, compañías financieras y cajas de crédito, comercialización mayorista de combustibles líquidos sin venta al público consumidor, pesos 452.270, importe mensual, primero 01/2025, pesos 452.270, importe mensual, julio 07 de 2025, pesos 824.948,35. Tasa de casinos y o sala de juegos, artículo 11. De acuerdo a lo establecido en el Código Tributario Municipal, parte especial, artículo 54, se abonará en concepto de tasa de casinos y o sala de juegos la alícuota e importe mínimo que a continuación se detallan. A. Sobre la utilidad bruta devengada en el periodo fiscal. Importe mensual 01/2025, 6%. Importe mensual 07/2025, 6%. B. Importe mínimo mensual 01/2025, pesos 468.037,50. Importe mensual 07/2025, pesos 853.701,69. Firman este dictamen los concejales María Mónica Corel, Pablo Yamil Espósito. Señores concejales, queda a disposición el dictamen por mayoría y minoría. Señor Espósito, concejal Espósito. Gracias, señora presidenta. Bueno, yo voy a intentar explicar el dictamen por minoría que acaba de leer la secretaria y las modificaciones que hemos considerado nosotros pertinentes para esta ordenanza impositiva, y tienen que ver con la tasa general inmobiliaria. Nosotros solicitamos una reducción en la tasa general inmobiliaria que aquella planteada por el dictamen por mayoría para el año 2025. Y básicamente, para no leer el cuadro y pasarla a porcentajes, lo que solicitamos es una reducción de un 119% en total. O sea, la reducción quedaría, porque el proyecto por mayoría es del 161%, nosotros lo que solicitamos es una reducción del 30%. Quedando de la siguiente manera los aumentos para el bimestre del año que viene, el primer bimestre. El aumento que nosotros solicitamos es de un 30% en la TGI, en la boleta rosadita que le va a llegar a los vecinos, mientras que para los siguientes bimestres solicitamos un aumento del 11% por bimestre. Eso acumularía un 119%. Mientras que la otra propuesta propone un aumento inicial del 45% y aumentos del 12,5% por bimestre. Con respecto a la otra parte, en la tasa de inspección sanitaria, higiene y profilaxis, que es nada más y nada menos que la tasa de comercio, solicitamos un incremento en la alícuota de 3 actividades básicamente, que es bancos, casa de cambio y compañías financieras. Nosotros solicitamos información para esto, por esto que nos fue facilitada por la directora de rentas, y solicitamos que se duplique la alícuota de estas actividades del 3 al 6%, mientras que la restante quedarían, y corrijo por ahí lo que estaba en el dictamen, quedarían al 3% como está establecido en la ordenanza hoy en día. Mientras que también solicitamos un aumento del mínimo que pagan estas actividades por tasa de comercio mensualmente, y el aumento que solicitamos no es el 165% como está establecido para como en el dictamen de mayoría, sino solicitamos un 265%, un aumento del 100% más en ese mínimo que pagan, que está desdoblado en 2 semestres, ¿sí? Esa es básicamente la propuesta concreta de las modificaciones que planteamos en la ordenanza impositiva. Y lo hicimos porque creemos que esta ordenanza impositiva está desacoplada de la realidad de la que viven los vecinos. La ordenanza impositiva tiene ya más de 20 años
y la realidad económica de los vecinos y la de la ciudad ha cambiado, y por eso creemos que hay que empezar a retocarla, si se quiere, y más en este momento de crisis. Nosotros entendemos al Departamento Ejecutivo cuando nos planteó esta propuesta de que se vienen perdiendo, respecto a las tasas, a la inflación vienen perdiendo volumen, y que con este aumento que proponen recuperarían o se pondrían a tiro con la inflación que se estima para el año que viene. Bueno, nosotros creemos que los vecinos también están desacoplados con la realidad. Los vecinos también les cuesta llegar a fin de mes. Los vecinos también se han visto reducido su poder de compra, si se quiere. Todos sabemos que la estrategia nacional tiene un ancla fundamental que es los salarios, las jubilaciones, menos servicio para los ciudadanos, menos beneficio. Y eso es lo que sufren los vecinos. Nosotros lo que estamos pidiendo aquí es que se entienda esa situación y estamos solicitando una reducción en la tasa general mobiliaria, simplemente. No estamos abarcando todos los impuestos, todas las tasas que tiene la ordenanza impositiva, entendiendo de que puede esperar esta actualización y a mejores tiempos. O sea, se quiere aplicar una receta en un momento en el cual no hay terreno fértil para hacerlo debido a la situación que pasan los vecinos. Nosotros lo que solicitamos es empatía con los vecinos, es empatía con el contribuyente, nos ponemos al lado del contribuyente en este caso. Y no es una locura lo que nosotros estamos planteando, porque incluso la inflación planificada para el año que viene, según las estimaciones del Gobierno Nacional en su presupuesto es del 18%, para el Banco Nación, no recuerdo bien, pero es cerca del 45%, otras consultoras plantean el 60%. Nosotros lo que estamos planteando un 119, casi un 120%. O sea, entendemos lo que el Departamento Ejecutivo nos está planteando, por eso lo único que pedimos es hacerlo más lento. Eso, más lento. Empatizando con el contribuyente, porque, mire, señora presidenta, el vecino sufre la inflación en un montón de aspectos. Ayer escuchaba la noticia del vocero presidencial con el tema de las prepagas. Según la Comisión de Diagnóstico Médico, las prepagas aumentaron en este último año y medio un 435%. En el último mes, la inflación para el sector salud fue del 2,9%, mientras las prepagas aumentaron un 4,75%. Eso es lo que sufre el vecino. Eso es lo que sufre el vecino. El salario mínimo, si tomamos noviembre del año pasado con noviembre de este año, está un 28% abajo. Y una inflación, si tomamos noviembre contra noviembre, del 194%. Es decir, lo que valía, un producto que valía el año pasado un precio, este año vale el triple. Y yo le pregunto a los concejales, ¿quién gana el triple que el año pasado? Nosotros pedimos que se entienda esa situación. Hacerle un guiño al vecino en que se entienda. Entonces, no hacemos lo fácil de decir cuánto porcentaje aumentamos. Lo aplicamos en la planilla, apretamos Enter y lo aplicamos a todas las tasas. Estamos haciendo por ahí un trabajo más complejo de decir este año esta tasa sí, esta tasa no. Con respecto a lo que solicitamos en tasa de comercio de los bancos. Nosotros solicitamos información, como comenté, que fue facilitada y nos encontramos que estas actividades por lo general tributan el mínimo, salvo algunas excepciones cuando llegan liquidaciones. Y estas actividades casualmente son las que más han ganado durante todo este año y no lo digo yo, lo dicen cualquier economista, cualquier diario que lean, cualquier canal que escuchen que se habla sobre esto. Miren, hay una nota que yo me guardé de septiembre de este año, de Infobae. Y no sé qué otra. 2 de septiembre del 24. En los primeros 6 meses del 2024, los bancos argentinos alcanzaron ganancias récord.
La cifra representa más del doble de lo obtenido en el mismo año del periodo anterior. Estamos pidiendo el doble de alícuota en ese sentido. Porque acá en esta problemática económica que tenemos hay ganadores y perdedores. Bueno, lo que solicitamos es un poco de justicia social, un poco de transferencia de recursos de aquellos que les fue bien para solventar algunos gastos. Y lo mismo pedimos con el mínimo que están pagando, porque si están pagando el mínimo, solicitamos también que se amplíe ese mínimo para recaudar y por ahí solventar lo que estamos pidiendo en reducción en tasa general inmobiliaria. Me parece que, como dije, no es una locura lo que estamos pidiendo, me parece que es un poco de complejizar, sí, complejizar la ordenanza impositiva, no aplicarle el mismo porcentaje a todo, intentándolo, no sé si es la mejor propuesta, pero creo que es mejor de la que está planteada por el Ejecutivo. No sé si es la mejor, se podría incluso analizar más, pero creemos que es la mejor y por eso le pedimos al resto de los bloques, al resto de los concejales que nos acompañen, porque creemos que es la mejor opción que tenemos. Gracias, señora presidenta. Gracias, concejal Espósito. Concejal Rieme. Gracias, señora presidenta. Bueno, yo voy a adelantar el acompañamiento de nuestro bloque a la ordenanza impositiva elaborada por el Poder Ejecutivo. Y esto lo hacemos después de analizar el contexto en el que nos encontramos, de analizar lo que ha transcurrido desde diciembre del 2019 hasta acá, que es lo que se nos presentó además con porcentajes totalmente demostrables de cómo se han ido atrasando las tasas. Esto comenzó, apenas comenzó el 2020 con la pandemia, donde el municipio a mitad de año decidió congelar, justamente empatizando con los vecinos, teniendo en cuenta la situación que se vivía, que había un montón de actividades que estaban paralizadas, que no se podían desarrollar o que se desarrollaban parcialmente, y no se aplicaron las actualizaciones que estaban previstas en la segunda parte del año, y eso no se recuperó. Ahí comenzó, esto fue en el 2020. 2021, y lo recuerdo por haber participado en las charlas que hubo frente a cada presupuesto que se proyectaba. Se estimaba un porcentaje de inflación y bueno, y lo que se podía llegar a recuperar, porque el municipio no es que cobra, cuando cobra, después vamos a hablar de lo que son las tasas, ¿no? de lo que significa, o sea, ¿para qué están las tasas? ¿Y qué es lo que se paga cuando pagamos una tasa? Decía, todas las proyecciones que se fueron haciendo año tras año fueron superadas siempre por la inflación de ese año. Ha sido un proceso estos últimos 5 años de inflación creciente, y el moñito de todo esto fue el finales del año pasado, con una devaluación que acrecentó todavía más esa diferencia que ya venían presentando las tasas. Pero también tenemos que hablar, o sea, para que el vecino entienda cómo se componen los recursos municipales. El municipio tiene dos grandes fuentes de recursos. Su financiamiento es, por un lado, las tasas municipales y por otro lado, la coparticipación, que es, por un lado, provincial y por otro lado, nacional. La coparticipación está vinculada con la actividad económica, porque es un porcentaje de los impuestos mayormente vinculados a la actividad económica, sobre todo a la coparticipación nacional. Y cuando hay restricción a la actividad económica, cuando hay algún grado de recesión, esto también se ve reflejado, como se vio reflejado el año pasado, como se ha visto reflejado este año, en una caída en los ingresos de coparticipación. Y en la proyección que nos mostraba el contador, porque el presupuesto se elabora, por un lado, teniendo en cuenta la ordenanza impositiva, las tasas previstas a cobrar por el municipio, y por otro lado, por los ingresos previstos de coparticipación, que esos datos se lo pasa provincia de acuerdo a las proyecciones que hace Nación y provincia justamente. Y donde se refleja también que para el año próximo habrá una caída, está previsto una caída en los ingresos de coparticipación. Entonces, hablando de lo que son las tasas,
Las tasas son el pago que realizamos los vecinos en contraprestación de distintos servicios que brinda el municipio. Los más importantes, bueno, la tasa de comercio a la que hacía referencia el concejal anterior, y la tasa de obras sanitarias, donde tenemos, bueno, el pago del servicio de agua y cloacas, y la TGI, la tasa general inmobiliaria, donde entra recolección de residuos, alumbrado, barrido, limpieza y demás. Pero bueno, esto para decir que los recursos tienen un destino específico. Y las obligaciones del municipio, casi en un 45 o 50% están vinculadas con los sueldos, que se ha acompañado todo este proceso inflacionario, todo lo que se ha podido. Recién este último año es que hay por ahí algún atraso todavía que se está intentando recuperar y que esperemos se recupere en el muy cortísimo plazo, pero todos los años anteriores se acompañó todo el proceso inflacionario que hubo. Y bueno, analizando todas estas cuestiones, es que nosotros entendemos que es necesario actualizar las tasas. Estamos hablando del valor del 2019, cuando esta gestión asumió. Era el valor que tenía la intransigencia, tanto en la tasa de obras sanitarias como la tasa general inmobiliaria. Y personalmente voy a agregar algo más, que lo hemos charlado en el bloque, que sí entendemos que este es un valor que no se debe superar, que si hay algún otro tipo de cuestiones, el municipio también, como lo hizo todos estos años para poder llevar adelante los servicios de la mejor manera y poder cumplir con todos los compromisos y obligaciones, hacer todas las restricciones que tenga que hacer, la austeridad que tenga que tener, pero que es indispensable que se realice esta actualización. Que estamos hablando de una actualización, como decía, que va a llevar las tasas a nivel de diciembre del 2019, recuperando lo que se ha perdido. Y justamente por toda la empatía que se ha tenido, bueno, esperemos que a partir de ahora se comience a vivir al menos un periodo de estabilidad. Por supuesto que esto tiene que estar acompañado también de una mejora en los ingresos reales de la población, que cada uno pueda tener sus cuestiones básicas satisfechas. Y creo que el municipio también va a tener una tarea en este sentido, de tener también por ahí mayor acompañamiento en respecto de las necesidades de la ciudadanía. Pero entendemos que esto de llevar las tasas al mismo valor que tenían en diciembre del 2019 es lo razonable. Y además, respecto de la otra cuestión que se mencionaba, de la modificación de las alícuotas de tasa de comercio para algunas actividades puntuales, recordar que el municipio lo que cobra es una tasa por la contraprestación de un servicio. Los municipios no están facultados para cobrar impuestos. Las ganancias mayores o menores que puedan tener las empresas están alcanzadas por otro tipo de impuestos que los cobra provincia o nación. Los municipios no estamos facultados para eso. Si bien podemos modificar sí las alícuotas, tienen que tener razonabilidad. Es decir, hoy en día justamente estamos escuchando que ha pasado por ahí, porque bueno, los municipios indudablemente se han visto todos afectados por todo esto que venía relatando y apelan justamente a distintos mecanismos. Y bueno, un mecanismo por ahí es este, que algunos municipios han buscado, de aumentar algunas alícuotas puntuales, algunos sectores que evidentemente sí han sido ganadores, como decía el concejal, y comparto todos los conceptos que se manifestaban. El tema es que creemos que desde el municipio no estamos en condiciones, no podemos hacer esos cambios porque serían rápidamente volteados judicialmente. Ya ha pasado con otros municipios que lo han intentado hacer en esta cuestión y la verdad tiene que estar el principio de razonabilidad también en el aumento, tiene que tener justificación y argumentación, más allá de los otros argumentos que sí comparto de lo que manifestaba el concejal. Así que bueno, creo que
sí tenemos que trabajar, por ahí el año que viene, es un tema que tenemos que plantearnos como Consejo Deliberante, en revisar por ahí las distintas tasas y tributos, y uno cuando empieza a hacerlo empieza a encontrar un montón de tributos que no se aplican hace años, que bueno, es para ver, que nos preguntemos si tiene sentido seguir manteniéndolos o no, pero bueno, creo que sí necesitamos hacer una revisión integral de toda la ordenanza impositiva, pero bueno, creo que es una tarea para el año que viene y poder plasmarla en la próxima impositiva que tratemos para el siguiente presupuesto. Gracias, presidente. Gracias, concejal Rieme. Sí, concejal Espósito. Gracias, señora presidenta. Lo que plantea el concejal Rieme de este contexto en que vive el Estado municipal en cuanto a la recaudación es el mismo, incluso muy parecido al que viven los vecinos, ¿no? Con esta tasa general mobiliaria hay un optimismo de que se pueden enderezar o recuperar lo perdido. Yo sinceramente no creo que los vecinos tengan ese positivismo de recuperar lo perdido el año que viene, porque han perdido mucho, como planteaba anteriormente, de todos los sectores sociales. Entonces nosotros volvemos a nuestra propuesta, porque si ustedes la estudian en cuanto a el aumento anual que hay tomando el primer bimestre con el sexto bimestre del 2025, planteamos un aumento del 69%, mientras que el oficialismo plantea un 80%. No hay mucha diferencia. La diferencia está en el salto de un año a otro. El año pasado se aumentó un 40% de un año a otro. Este año van a aumentar un 45% en la rosadita. Entonces, nos parece que ahí está la falta de razonabilidad, en no leer que esa recuperación que busca el Estado municipal, que está bien que lo haga porque tiene que hacer sus cuentas y el ideal es recuperar lo perdido. Bueno, hay otra mirada, que es la que tenemos nosotros como bloque, es de que no es el momento. Que lo haya hecho, que esa empatía la haya tenido en pandemia en unos meses que se suspendieron los aumentos, incluso en la tasa de comercio, aquellas actividades que no habían podido trabajar no se cobró ni siquiera el mínimo. Se cobraba si trabajaban, si no, pero ustedes recuerdan lo que fue el momento de pandemia. La Unidad Reina estaba sitiado, era muy complejo y me parece que era lógico que el Estado municipal tenga alguna empatía, sino que tenemos que esperar otra pandemia para que tenga empatía. Me parece que está bien y en ese momento lo felicitamos a la gestión por haber hecho lo que hizo porque era lo correcto. Y respecto al aumento en los bancos, me parece que el principio de razonabilidad está más que demostrado. Me parece que el Estado municipal puede hacerlo, de hecho lo está haciendo, le está cobrando tributo a todos los comercios por su actividad comercial. El cambio de la alícuota es lo más sencillo de hacer porque tiene que ver con la recaudación y como dije no se declara la recaudación, solo en algunas excepciones. Y lo que estamos pidiendo también es que esta pérdida que tenemos en la TGI más lo que sumamos con estas actividades, llegamos a un número que es prácticamente el mismo que ha tenido esta gestión en superávit, que son 250 millones que tiene como resguardo y está bien que lo tenga. Creemos que la gestión puede hacer ese esfuerzo, creemos que la cuestión de los recursos y los gastos pueden ser compensadas con esta baja que solicitamos, y por eso creemos que es muy razonable lo que estamos solicitando, señora presidenta. Y queremos que, como nosotros entendemos al Departamento Ejecutivo, porque lo entendemos, lo que planteaba el concejal, lo entendimos el contador cuando nos explicaba por qué solicitaba este aumento, al vecino, ¿quién lo entiende? Al contribuyente, ¿quién lo entiende? Eso es lo que nosotros estamos planteando. Gracias, señora presidenta. Gracias, concejal Espósito. Sí, concejal Ruiz. Muchas gracias, señora presidenta.
Bueno, queríamos contar un poquito lo que nos sucedió a nosotros cuando firmamos el dictamen por mayoría. Si se quiere, tal vez incurrimos en un error ahí. En la reunión en Consejo de Comisión que tuvimos el día martes, si bien escuchamos las dos partes, entendíamos que había muy buenas posibilidades de haber escuchado al concejal Espósito y llevamos su idea a nuestra gente y nos comentaron que era posible, que estaba bien. Y ahí creo que cometimos un error, que fue el día miércoles, donde la concejal me avisa que debíamos sí o sí venir a firmar los dictámenes, no solamente este, sino que había otros dictámenes que estaban atrasados. Y ahí creo que fuimos un poco inexpertos, nos faltó también un poco de hablar un poquito más. Vinimos y firmamos y preguntamos si estaba el dictamen por minoría con respecto a lo que planteaban el bloque de la intransigencia. Nos dijeron que no, que todavía no había nada. Y entendimos que era urgente firmar el día miércoles. Sí o sí teníamos que firmar, repito, tal vez por nuestra falta de experiencia. Firmamos todos los dictámenes que había, firmamos el dictamen por mayoría. Y en el día de ayer, al mediodía, cuando estábamos en mi caso en una reunión, llegan los dos dictámenes que envía la secretaria, que había uno por mayoría y otro por minoría, en el cual estaba nuestra firma, por supuesto, en el de mayoría. Hablo con mi compañera, le digo que averiguara cómo era el tema, qué había pasado, y el dictamen había entrado, si no me equivoco, ayer, el de minoría. Ahí, repito, nosotros, por inexpertos tal vez, bueno, consultar o esperar un poco más para firmar el dictamen, porque de hecho habíamos hecho un trabajo en conjunto para analizar la situación del dictamen de minoría, que la verdad que nos parecía también correcto. Pero bueno, en este caso nosotros creo que hay antecedentes también, que se ha firmado dictamen y se ha votado distinto. Compartimos plenamente con lo que ha presentado el dictamen de minoría, por supuesto, del bloque de la intransigencia, así que con el voto nosotros vamos a acompañar ese dictamen. Gracias, señora presidenta. Gracias, concejal Ruiz. Le aclaro, concejal Ruiz, que solicité que se firme el dictamen por mayoría porque era lo que había sido acordado en Consejo en Comisión, que el bloque de ustedes acompañaba ese dictamen. Por eso fue solicitado, y sí, también es cierto que el dictamen en minoría lo había hablado con la presidenta y lo presentó al otro día. Por eso fue solicitado, porque ustedes habían dicho que acompañaba. Gracias igual por la explicación, concejal Ruiz. ¿Sí? ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Bien, entonces pongo a votación primero el dictamen por mayoría del Consejo en Comisión. Quienes estén a favor del dictamen por mayoría, sírvanse levantar la mano. 7 votos. Ahora sí, el dictamen por minoría. Quienes estén a favor del dictamen por minoría, sírvanse levantar la mano. 4 votos. Queda aprobado el dictamen por 7 votos por mayoría. Pasamos al cuarto punto. Cuarto punto, dictamen por mayoría y dictamen por minoría de Consejo en Comisión referente al proyecto de ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal, cálculo de recursos y presupuesto de gastos, ejercicio 2025, Municipalidad de Urdenarrain. Urdenarrain, 9 de diciembre de 2024. Los concejales abajo firmantes aconsejan aprobar en su totalidad y en la forma presentada el proyecto de ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal, cálculo de recursos y presupuesto de gastos, ejercicio 2025, Municipalidad de Urdenarrain. Firman este dictamen los concejales Jorge Rieme, Maribel Londra, Marcelo Tomasi, Lucía Suárez, Horacio Fernández, Adriana Cardinaux, Horacio Praderio, Martín Ruiz, María Cecilia Bustamante. Urdenarrain, 9 de diciembre de 2024, dictamen por minoría del Consejo en Comisión del Honorable Consejo Deliberante. Los concejales abajo firmantes aconsejan aprobar el proyecto Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos, ejercicio 2025 de la Municipalidad de Urdenarrain, con las siguientes modificaciones.
1. Adecuación de partidas afectadas por el dictamen por minoría de la Ordenanza Impositiva Anual 2025. Segundo, el artículo 7 quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 7. Dispóngase para el ejercicio 2025 de hasta la suma de pesos 25 millones para la ejecución del presupuesto participativo, distribuidos en las diferentes metodologías. La suma de 21 millones para los proyectos que se aprueben mediante la metodología por zonas o barrios, según lo establecido por la Ordenanza 980/14. La suma de pesos 2 millones para el presupuesto participativo joven y la suma de pesos 2 millones para el presupuesto participativo de adultos mayores. Ambas según lo establecido por la Ordenanza 1400/21. Una vez que sean aprobados los proyectos presentados para su financiación, por estas metodologías serán reasignados por el Departamento Ejecutivo desde las partidas de crédito adicional para erogaciones corrientes y de capital, y o las que considere disponibles a las distintas partidas del presupuesto de gastos correspondiente a cada proyecto que se apruebe, debiendo posteriormente comunicarlas al Honorable Consejo Deliberante. 3. Modificación del anexo 11, partida parcial 36, concepto pasividades, folio 98. Quedará redactado de la siguiente manera. Anexo 11. Jurisdicción 1, desagregación del sector, transferencias, unidad de organización 1, partida parcial 36. Concepto, pasividades, monto 170 millones. Becas estudiantiles, terciarios y universitarios, 15 millones. Ayudas varias, 155 millones. Firman este dictamen los concejales María Mónica Corel, Pablo Yamil Espósito. A consideración, señores concejales, los dos dictamen, el de mayoría y el de minoría. Sí, concejal Corel. Bueno, estamos, buenos días, señora presidenta, gracias. Estamos en este punto tratando la ordenanza más importante que sanciona un Consejo Deliberante, en este caso en el ámbito de la Municipalidad de Urdinarrain. Es el presupuesto, una herramienta que tiene una conformación técnica y a su vez es una herramienta política donde el intendente, digamos, lleva adelante o plasma todo lo que es su plan de acción en sus 4 años, en este caso es para el ejercicio 2025, y bueno, se desprende mucho, por eso se aprueba antes la ordenanza impositiva, porque el presupuesto depende de lo que impone la ordenanza impositiva. Son tiempos complejos, sí, que los hay, ¿no? Creo que en todo este tiempo de la democracia, desde el 83 en adelante, hemos atravesado distintas situaciones complejas económicas en nuestro país que impactan directamente en lo que es los gobiernos locales. Y los gobiernos locales tienen la impronta que están cerca del vecino y son la cara visible de a quién recurrir, de con quién dialogar cuando existe la necesidad, cuando existe un sueño, cuando existe una realidad. Entonces, doblemente implicante para el gobierno local, para los gobiernos locales, lo que es la economía. En este caso, lo que nosotros estamos planteando es que se pueda hacer concreto este proyecto de 2025, y por eso es que pedíamos que no sea tanto el salto que digamos, demos en cuanto al pago de las tasas, porque creíamos que era una ayuda que le estábamos dando al municipio y a los vecinos para que no baje la recaudación tampoco de los impuestos. Y celebramos también al bloque del Partido Justicialista
que haya acompañado el voto el dictamen de minoría. Nosotros nos debemos también a quienes nos han elegido para estar sentados en este lugar, y nuestra representación la hemos tomado con una gran responsabilidad, y también en esto hemos trabajado intensamente estos días porque son temas muy importantes. Hemos trabajado contrarreloj y créanos que en cuanto al presupuesto hemos tratado de hacer un análisis global, pero nos hemos centrado en algunos puntos que nos parecen importantes que los volvamos a ver como consejo, porque bueno, el primer punto de nuestro dictamen en realidad queda supeditado a lo que se aprobó en el punto anterior, porque considerábamos que si lográbamos aprobar nuestro dictamen, eso generaría una adecuación de las partidas de la ordenanza impositiva. Y en el punto 2, básicamente, y 3, nos centramos en dos actividades que están de alguna manera normadas, digamos, que están impuestas a la gestión, que son a través de la ordenanza de presupuesto participativo y la ordenanza de becas. En cuanto a lo que es el presupuesto participativo, nos detuvimos también porque la verdad que fue muy interesante la explicación que nos hiciera el contador Denardi, y viendo cómo ha evolucionado la inflación y cómo ha impactado. Y el interés también que tiene el Ejecutivo de llevar las tasas al porcentaje 2019. Y nosotros nos fuimos a 2019 y estuvimos haciendo una comparación en cuanto impactaba el presupuesto participativo, por ejemplo, en lo que es el presupuesto aprobado. En 2019, el presupuesto de 230.209.000 pesos, y había un monto de 1 millón de pesos para presupuesto participativo, lo cual impactaba en un porcentaje del 0,43%. Y en el 2020, que es donde asume esta nueva gestión, 302.655.000 pesos, con un monto asignado para presupuesto participativo de 2 millones, lo cual referencia al 0,66%. En 2021, 441.087.000 pesos, lo que representa para presupuesto participativo 2.600.000, lo que representa en el total del presupuesto 0,59%. Y en el 2022, el presupuesto anual, 811.372.000 pesos, y el monto para presupuesto participativo, 4.600.000, lo que representa un porcentaje de 0,56%. En 2023 tenemos 1.794 millones del presupuesto general, el monto para el presupuesto participativo de 7.800.000, lo que representa el 0,43%. En 2024, el año en curso, tenemos un presupuesto de 3.815 millones para presupuesto participativo de 13 millones asignados, lo que representa un 0,34% del presupuesto anual. Y para el 2025, el presupuesto de 8.588.384.000, el monto para presupuesto participativo es 18.200.000, lo que impacta en 0,21%. Entonces, mientras vemos que queremos llegar a 2019 con el incremento de las tasas, vemos una caída abrupta de lo que es el monto que se destina anualmente para el presupuesto participativo. Y vemos que es importante en nuestra propuesta que incrementamos, en vez de ser 18.200.000, como lo expresa el presupuesto por mayoría que tiene el dictamen, nosotros proponemos 25 millones, lo que sería 0,29%, no nos acercamos y es la caída más baja
que tiene el presupuesto participativo desde 2019. De 2019, que arrancamos en 0,43%, llegamos a 2025 con 0,21% para presupuesto participativo. Si vamos a becas, en becas tenemos en 2019, tenemos sobre ese proyecto, digamos, sobre ese monto del presupuesto 2019, el monto de becas 550.000 pesos, lo que impacta en 0,24%, en 2020 7.500 pesos para becas, el 0,24%, en 2021 0,34% de 1.500.000 para becas, en 2022 tenemos 2.100.000 para beca, lo cual es el 0,25% del presupuesto 2022. En 2023 tenemos 3.600.000 para beca, lo que significa el 0,20%. En 2024, 6 millones para beca, lo que impacta en un 0,16%. Y luego, a partir de agosto, se incrementó la partida en 1.200.000, 0,19. Y, o sea, sería, si lo tomamos en el anual, 0,19%. Y para 2025 hay 10 millones de pesos sobre el presupuesto y lo que representa en el porcentaje el 0,12% del presupuesto total de la Municipalidad de Urdinarrain. Vemos tanto en presupuesto participativo como en becas una caída abrupta del porcentaje que se destina. Y si nosotros vemos, por ejemplo, en lo que es los barrios, que sobre 18.200.000, 16 millones son para los barrios y son 6 barrios, sería 266.000 pesos para cada barrio. En este caso, perdón, en la zona centro, que es donde más instituciones participan, sería 266.000 pesos para cada uno, teniendo en cuenta que generalmente son 10 instituciones que participan. En el caso que podríamos aceptar la propuesta de nuestro bloque, que es incrementar a 25 millones el presupuesto participativo, en el caso de la zona centro sería 350.000 pesos para cada grupo, entendiendo que sean 10. En cuanto a las becas, también. Este año los chicos cobraron 19.000 pesos de becas y a partir de agosto 35.000 pesos. Este año se asignaron 35 becas. En este caso, este año sería un promedio de 27.000 pesos que recibieron por mes, son 8 meses. En el caso de prosperar la propuesta del oficialismo, sería que los chicos cobrarían, teniendo una base de 35 becas asignadas como fue este año, serían 35.714 pesos, o sea que estarían más o menos cobrando lo que cobraron en el mes de noviembre. Y con la propuesta nuestra, que incrementara 15 millones, sería por mes 53.571, teniendo una base de 35 becas. Entonces nosotros creemos que en tiempos de dificultades, porque este municipio tenemos el honor, y no me canso de decirlo, de que tenemos un municipio ejemplo en las políticas administrativas de los fondos que son de todos, que incide en este presupuesto que nos han explicado la mitad de la recaudación, la mitad es para pagar también los salarios, que eso es muy importante de cuidar, pero también es importante que así como estamos actualizando las tasas, también por ahí tomemos conciencia que son tiempos de sostener el tejido social, que significa promover las actividades y las iniciativas como es el presupuesto participativo y también sostener a los estudiantes que con ilusiones eligen estudios superiores y que, bueno, si bien la beca no va a solucionar el problema, es un incentivo, pero que debe constituirse en un incentivo también, ¿no?
Entonces nosotros le vamos a pedir también a los concejales que podamos reevaluar esto y que les vamos a pedir que nos acompañen en nuestro dictamen con el voto. Gracias, señora presidenta. Gracias, concejal Corel. Sí, concejal Londra. Gracias, presidenta. Por ahí me gustaría hablar un poquito acerca del presupuesto participativo. El presupuesto participativo para este año era de 13 millones y ahora en esta nueva impositiva pasaría a ser 18.200.000. Hablando también de que ese presupuesto no solo se divide por barrios, sino que también aparece el presupuesto joven y el de adultos mayores. Entonces, con eso también se habla del compromiso de la gestión en incentivar lo que es la participación ciudadana, la participación activa, la toma de decisiones sobre el presupuesto municipal. Pero lo importante de esto es entender el espíritu del presupuesto participativo. El presupuesto participativo no es distribuir plata, no es dividir plata y decir, bueno, un poquito para vos, otro poquito para vos, sino que es la priorización de necesidades y por ahí me parece que es importante educar y seguir reforzando esto para que sea un presupuesto más consciente, donde se permita identificar necesidades prioritarias para que los proyectos que se presenten sean y tengan como propósito el bien común y un impacto importante en la comunidad. Dejar por ahí de lado una cuestión de egos a la hora de los proyectos y decir, bueno, este año queremos que este presupuesto, en base a los proyectos presentados, se vuelque en esto porque consideramos que es una necesidad, consideramos que es importante y ese es el espíritu, ¿no? También el municipio, más allá del presupuesto participativo, acompaña a las instituciones en el ejercicio diario también, pero desde otro lugar. O sea, que el presupuesto participativo no es lo único que hay como para sostener instituciones. Entonces, por ahí, si hablamos de ventajas y de desventajas, por supuesto que un presupuesto participativo mayor presupuesto va a permitir financiamientos de proyectos más ambiciosos. Pero por el otro lado, tenemos una desventaja que es la que aún no se ha comprendido, considero, la temática. Repito, no es esto de dividir dinero, sino que se deben realizar proyectos y si se divide ese dinero se puede hacer, incluso llegar a hacer un uso ineficiente de los recursos y también indicar una falta de impacto comunitario significativo a la hora de realizar el presupuesto. Estamos hablando de 18.200.000 pesos. Entonces, lo ideal es una capacitación sobre la finalidad del presupuesto, que se logre entender el presupuesto, priorizando proyectos para el bien común y un incremento gradual. Desde el año pasado, o sea, desde el ejercicio 2024 a lo que sería el 2025, hubo un incremento del 40% sobre ese presupuesto. Y también, cuando hablamos de sostener, no hay que olvidarse en el contexto en el que estamos, donde, vuelvo a repetir por ahí o a decir, tenemos un contexto de menos coparticipación, menos planes o asistencias que ingresan también desde Nación y que hace que el municipio también tenga que cubrir con recursos propios un montón de cuestiones. Gracias, presidenta. Gracias, concejal Londra. Sí, concejal Suárez. Gracias, señora Presidente. Buenos días para todos. En relación a becas, quiero reafirmar nuestro compromiso como bloque, porque incluso se ve reflejado en el presupuesto proyectado para el año 2025. Como bien dijo la concejal Corel, el monto destinado es de 10 millones. Pero también quiero aclarar otras cuestiones que reflejan al departamento becario y al funcionamiento de este. En el año 2024, es decir, en este año, Desarrollo Social recibió distribuyó 88 formularios, es decir, los aspirantes fueron 88. Pero al momento
de recepcionarlos con la documentación correspondiente, solo fueron 45 los que presentaron toda la documentación. De esos 45 aspirantes, 35, es decir, un buen porcentaje de los que presentaron, accedieron al beneficio de la beca por cumplir con la ordenanza que regula el funcionamiento de este. También, teniendo en cuenta lo que dijo la concejal Corel, el porcentaje o el monto destinado para cada uno de ellos fue de 19.000 pesos, desde el mes de abril hasta el mes de julio, porque el monto inicial fue de 6 millones. Por otro lado, a mitad de año ingresó coparticipación y trabajamos, revisamos el presupuesto porque entendemos que es flexible y que puede sufrir modificaciones y sobre todo entendiendo la realidad en la que vivimos a nivel nacional. El monto que pasaron a cobrar los estudiantes fue de 35.000 pesos, desde agosto hasta el mes de noviembre. Por otro lado, este dictamen de minoría establece aumentar 5 millones de pesos a lo que está destinado a becas estudiantiles de nivel superior y terciario. Pero cuando uno dice incremento, entiendo que tengo que quitar de otro sector para poder equilibrar esto. Entiendo que esos 5 millones que el dictamen por minoría aumenta al departamento becario o a becas, sale de ayudas varias que lo reducen a 155.000 millones. Nosotros en el dictamen por mayoría, ¿sí?, contemplamos que ayudas varias está bien en 160.000 millones y 10 de becas, porque acá hago un paréntesis importantísimo. El ítems ayudas varias está destinado a ayuda social. Y cuando hablamos de ayuda social, entiéndase por ayuda social, alimentos, módulos de alimentos, asistencia a pacientes oncológicos que deben trasladarse a otras ciudades porque en Urdinarrain no pueden acceder a esos tratamientos. Entiéndase que ayuda social son las garrafas sociales. Entiéndase que ayuda social son los medicamentos a los cuales los vecinos no pueden acceder. Tratamientos de salud que el Estado municipal está dando respuesta, cuando debería ser responsabilidad del Estado nacional y del Estado provincial. Entonces acá quedo impactada cuando veo la reducción de este monto de 5 millones, que sabemos que no cubrimos toda la ayuda social que la ciudad de Urdinarrain y que los vecinos de Urdinarrain necesitan. Entonces ahí me pregunto, hay una incoherencia entre el discurso político que se da en los medios de comunicación, entre el discurso político que se da en este Consejo Deliberante, en el discurso político que se da en las reuniones de comisión. Porque si yo propongo recortar ayudas varias, estoy recortando ayuda social. Y después hablamos de prioridades. ¿No es prioridad la salud? ¿No es prioridad que la gente se alimente, que tenga acceso a esos alimentos? Entonces, cuando hablamos de prioridades, hablemos siempre en un mismo nivel, ¿sí? Porque si no, siempre se nos tilda de que somos escribanos del Poder Ejecutivo. Y yo estoy cansada, la verdad, es mi primera vez, es mi primer año como concejal, de escuchar situaciones que desvirtúan lo que realmente pasa y las decisiones que se toman. Porque entonces yo hablo de prioridades, pero en el dictamen por minoría se propone la reducción de acción social. Yo no voy a acompañar ningún dictamen, ¿sí?, ni ninguna propuesta que promueva justamente recortar la asistencia a los sectores sociales más vulnerables de nuestra ciudad en medicación, en alimentos y en asistencia a tratamientos de salud. También, como bien dije, el presupuesto es flexible. Este año, en 2024, cuando llegó la coparticipación correspondiente de provincia, ampliamos el presupuesto de becas y también asumimos este compromiso este año. No decimos que el monto de becas va a ser cerrado de 10 millones. Ojalá recibamos mayor coparticipación de nación y de provincia y vamos a ampliar
ese monto destinado a becas. Pero si hablamos de prioridades, hablemos de las prioridades que se llevan adelante en desarrollo social. Un área que en la situación que estamos no debe sufrir recortes, porque sabemos que aún así no es suficiente todo lo que se otorga. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal Suárez. Sí, concejal Espósito. Gracias, señora Presidenta. Bueno, sobre lo último que plantea la concejal Suárez, voy a hacer referencia después de que plantea alguna cuestión que tiene que ver con los números. Nosotros tomamos tanto el presupuesto participativo como becas, lo tomamos en referencia al valor total del presupuesto para la gestión, para ese año. En eso nos anclamos para demostrar también, porque no quisimos tomar la inflación. Si tomamos la inflación, el presupuesto debería estar, participativo debería estar el mínimo 40 millones. El mínimo, si tomamos los últimos 2 años, ni siquiera nos tomamos el trabajo de tomar la inflación del 2019 a hoy, porque decidimos hacerlo que sea acorde a un número factible que tenemos, que es el total del presupuesto. Tanto una partida como la otra han tenido caídas abruptas. Y como decíamos, nuestra propuesta tiene que ver también con la educación de partida, con la impositiva que tratamos. Nosotros la impositiva, por esa modificación en bancos que pedimos y en el resto de las actividades que estaban incluidas, teniendo en cuenta la inflación planificada para el año que viene, estamos hablando de 50 millones de recursos con ese cambio, ¿sí? Que podrían ser tranquilamente aplicados a esas partidas. Después la cuestión de si becas o presupuesto está bien entendido por la gente, si el espíritu es el que se logra el espíritu de esa ordenanza que se hizo en su momento, es otra discusión. Es otra discusión, porque parece ser que para algunas cosas planteamos los números y para otras planteamos de cómo se aplica, porque si no también podemos hablar de si recaudamos, ¿para qué recaudamos? ¿Se entiende? Porque ¿qué gasto tenemos? Si entramos en ese juego, nosotros lo estamos planteando una cuestión de números. Y por eso digo, si vamos a plantear una modificación del presupuesto participativo, que dicho sea de paso, el Ejecutivo lo aplica y decide cómo aplicarlo, cómo publicitarlo, cómo hacerlo. Si quieren modificarlo, tienen a disposición 2 bloques más para hacerlo. Tienen los asesores legales, tienen los asesores contables, tienen la información que a mano, cosa que nosotros no tenemos. A nosotros nos cuesta un poco más, que está bien. Yo, para conseguir la información que requerí para la impositiva, me pasé por otra oficina. No me quejo, pero los tiempos apremian, porque si hace 1 semana y media nos llega esta propuesta y nos piden que le trabajemos rápido, bueno, ustedes y el Ejecutivo tienen mucha más facilidad, si se quieren modificar algo, de cómo se aplica, cómo se hace, para que la gente entienda. Entonces digo, esa es otra cuestión, no nos confundamos. Y con respecto a de dónde tomamos esos 5 millones para beca, fue a propósito, señor concejal Suárez. Fue a propósito. ¿Sabe por qué? Porque es parte del mismo problema, las becas universitarias y terciarias. La gente que tiene el problema y que solicita una beca es la misma gente que solicita una ayuda. La ayuda de salud también va en otra partida, pero no vamos a discutir eso. Es parte del mismo problema. Es una ayuda social la beca también. No es un extraterrestre. Es una ayuda social. Parte de eso. Y como nosotros sabemos y como vimos en toda esta gestión anterior y en la que sigue, y la vemos en el presupuesto, que la prioridad no va por ahí. La prioridad de esta gestión no va por ahí. Entonces dijimos, bueno, saquémosla de esas partidas que no son prioritarias, que son las ayudas sociales. Nosotros, si vamos al presupuesto, señora Presidenta, vemos también que en espacios verdes, por ejemplo, en la infraestructura en espacios verdes, que no es mantenimiento, y lo repito cada vez que puedo, este año se gastaron 100 millones, señora Presidenta, cuando el presupuesto estaba pactado en 22 millones para este año. Y el año que viene tenemos 75 millones afectados.
de trabajos públicos se han borrado de la planilla de trabajos públicos, se ha borrado Arenas Blancas, se ha borrado museo, se ha borrado planta separada de residuos, se han borrado un montón de cuestiones. Y por supuesto que es indignante que de ayudas varias saquemos esos 5 millones. Por supuesto, porque la prioridad, señora presidenta, está en otro lado. Lo vemos en la Avenida Libertad cuando venimos del barrio y bajamos a Avenida Libertad, tenemos que poner un anteojo a la noche para pasar por la Avenida Libertad, de la cantidad de luces que hay. Entonces digo, ¿la prioridad dónde está? La prioridad está en otro lado, evidentemente, y está demostrado no solo con los números, si tomamos lo que se presupuesta para becas y para presupuesto participativo, sino está demostrado en el resto del presupuesto que, como dijo Mónica Corell, es difícil, es engorroso y lleva mucho tiempo analizarlo. Nosotros simplemente lo que hicimos en este tiempo es tratar de facilitar que se modifique la partida de becas. Lo más sencillo es hacerlo dentro de la partida. Después, para pedir modificaciones, como van a venir, porque van a venir modificaciones, porque en una cosa se gasta más que en otra, porque viene coparticipación, solicitaremos que se recupere eso. Pero nos parecía que lo más fácil era sacarlo de esa ayuda social o ayudas varias, que es parte del mismo problema. Y si nosotros le preguntamos a esa gente que recibe la ayuda social, ¿sabe qué nos va a decir, señora presidenta? Que su hijo lo mejor que le puede pasar es que estudie, que le faciliten el estudio, que esa es la mejor salida que le pueden dar a su hijo para salir del lugar donde está. Entonces, por eso nosotros sacamos de ayudas varias, porque es el mismo problema, es parte de lo mismo. No es que somos incoherentes y que decimos cualquier cosa cuando salimos a hablar en algún programa de radio o lo que sea. No somos incoherentes, somos totalmente coherentes. Por eso cuando pedimos en la impositiva que se reduzca, que se tenga empatía, que se aumente a aquellos que han ganado, eso es coherencia. Eso es coherencia. Y el presupuesto en estos años sí ha sido coherente de esta gestión. Y el cual hemos acompañado en todos los presupuestos y en todas las impositivas. De eso me parece que no nos pueden decir que esta es una propuesta que quiere poner un palo en la rueda, todo lo contrario. Lo hicimos y las prioridades están evidentemente y a la vista de todos, señora presidenta, que son otras las de esta gestión. Sí, estamos seguros que becas y presupuesto no es una prioridad. Gracias, señora presidenta. Concejal Fernández. Gracias, señora presidenta. Los discursos políticos siempre tienen esta pasión, este fervor que estamos observando. Y de pronto se manifiestan algunas cuestiones que no conducen con la realidad, al menos desde el punto de vista personal. Y se escucha acá hablar de prioridades, por momentos de responsabilidades, por momentos de incoherencia. Y la verdad que quisiera entender muchas de las cosas que se señalan. En principio, este gobierno actúa con una enorme responsabilidad y a la vista está que así ocurre, ¿no? No se puede negar la realidad sin entrar en consideraciones menores acerca de esa realidad para no dilatar tanto. Esa responsabilidad también la tiene el Departamento Legislativo, concretamente el Consejo Deliberante, pero a veces lo que me llama la atención es que venimos y decimos que han desaparecido del presupuesto algunas cuestiones. Entonces quiere decir que cuando estuvimos en una reunión previa hay cosas que no las escuchamos. Porque bien explicó el contador que no habían desaparecido, sino que estaban agrupadas en un ítem y que eso comprendía algunas de las cuestiones que recién se señalaron, como por ejemplo Arenas Blancas, que tiene su presupuesto. Y cuando decimos espacios verdes tenía un monto de 22 millones de pesos, hay obras que se han hecho
contemplaban algunas obras como la plazoleta, por ejemplo, del bombero, que obviamente incrementó cuantitativamente la partida. Cuando se hace referencia a que nosotros no tenemos prioridades, yo creo que sí, básicamente tenemos muchísimas prioridades y para nosotros la salud, la educación es prioritario. Lo que hacemos es, como dimos muestras, digamos, fundamentalmente en el tema becas, que estamos abiertos, y recién señalaban que estamos abiertos a una modificación, pero que hoy estamos iniciando con estos porcentajes. Pero eso no deja de ser prioritario para nosotros la educación. Creo que damos muestra, volviendo al tema de la realidad, de dar prioridad a la educación cuando hemos hecho gestiones en todos los estamentos que hemos podido hacerlo para traer nuevas carreras, por ejemplo en el terciario, o lo que fue la ratificación de la carrera de mecatrónica, etcétera, etcétera, para no abundar en tantas cuestiones. Y también me llama poderosamente la atención porque digo, a ver, ayudas varias, tenemos 200 millones, 250 millones, le queremos sacar 5 para que vaya a otro, y es parte de lo mismo. Es parte de lo mismo. Desviste un santo para vestir otro, cuando en realidad puedo de alguna manera comprometernos, porque así lo hicimos, como lo hicimos el año pasado, en atender la posibilidad de ampliar una beca, un monto determinado para becas. En cuanto a lo del presupuesto participativo, coincidente con esto, pero bueno, esto es una vieja lucha, digamos, de cuando estábamos en la oposición, de hacer entender lo que realmente es presupuesto participativo. El presupuesto participativo no es una mera repartir recursos entre 10 instituciones, es algo mucho más profundo que analizaremos en su momento. De eso se trata, presupuesto participativo, y todos deberían participar en las discusiones o prioridades. Y también cuando se pretende, a ver, este Consejo creo que ha dado muestras más que suficientes de diálogo, de apertura, de intentar de alguna manera que todos seamos lo mismo, en el mismo nivel, estemos casi todos en el mismo nivel. Me permito recordar que cuando se señala que ahora es más difícil conseguir la información, debo decirles que están equivocados. No es ahora más difícil conseguir la información, al contrario, es mucho más fácil. Yo puedo dar muestras, ninguno de los concejales que está acá, lamentablemente, aunque su cara de sorpresa diga lo contrario, concejal, de lo que teníamos que dar vueltas para conseguir información. Y si hablamos de información, concejales, no hay uno que pueda decir lo contrario, que no recibe información. Reciba la información todos los meses. Y eso fue una iniciativa nuestra, un compromiso de la presidencia del Consejo Deliberante anterior en hacerle llegar la información a todos. Y la que es más difícil, hoy presentan una nota y la consiguen. Nosotros no solamente presentábamos notas, sino que teníamos que recorrer todas las oficinas y realmente, salvo algunos casos, recibíamos alguna información y no toda la información. Pero para no entrar en esta polémica, quiero decir que no es lo mismo el acerrín que el parrallado. Eso es lo que quiero señalar, señora presidenta. Creo que lo que nosotros tenemos que expresar, porque esto es un contenido político, yo estoy haciendo un discurso político que no es técnico, que los técnicos ya lo han analizado, las cuestiones de números, pero digo,
tengamos memoria a veces cuando señalamos, porque parece que los inconvenientes para el municipio o para el Consejo Deliberante empezaron a partir del 1 de enero de 2020. Y podría estar acá, no sé, 3, 4 de la mañana y podríamos estar hablando de muchas de estas cosas. Simplemente quiero aclarar o decir estas cosas que a veces se dicen como que, insisto, y valga la redundancia, aparecieron los problemas después del 2019. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal Fernández. Sí, concejal Suárez. Gracias, señora presidenta. Como bien dijo el concejal Fernández, en la reunión que tuvimos con el contador municipal nos explicó con claridad que habían ítems que no estaban especificados, como pasó en el presupuesto anterior. Esto está detallado en el folio 25, tanto del presupuesto del año pasado como de este, donde habla del detalle de plan de trabajos públicos. Si nosotros miramos, el presupuesto anterior tenía 24 ítems. Entonces, una de las preguntas iniciales que hicimos algunos de los concejales en esa reunión fue ¿qué pasó? Porque hay 17 en el presupuesto proyectado para el 2025. Y la respuesta del contador fue que están agrupados. Y si nosotros analizamos cuáles desaparecieron de ese folio, es polideportivo, museo, corralón municipal, jardín. ¿Y acaso el municipio no se responsabiliza, no se compromete en mantener, en justamente destinar montos para la mantención de arenas blancas, del polideportivo, del museo? Entonces, no digamos que desaparecieron cosas. Empecemos a hablar con propiedad y con los términos que corresponden. Claramente el contador nos dijo, están agrupados, pero la asistencia no desapareció, la responsabilidad no desapareció. Y por otro lado, cuando me dicen que esos 5 millones los sacaron a propósito de ayudas varias, yo digo, ¿a propósito de qué? Si justamente todos queremos trabajar para asistir todos los francos que están faltando en la sociedad y que la nación no está dando respuesta y que la provincia no está dando respuesta. Y no hablamos de la misma población, concejal Espósito, cuando decimos que las becas son para nivel terciario y universitario. No hablo de que un paciente oncológico es el que está estudiando en nivel superior. No hablo de que la asistencia médica está en el nivel superior. Son personas distintas, quizás la misma familia, pero que necesita la misma ayuda. Entonces también empecemos a poder discriminar uno de otro y que tanto un presupuesto como otro, a mí me encantaría que fuera superior y mayor el número. Pero tenemos que ser realistas. Nosotros estamos administrando la plata de Urdinarrain, de los vecinos de Urdinarrain. Trasladémoslo a nuestra familia. Yo no puedo tener más egresos, más erogaciones que los ingresos, porque probablemente a corto y mediano plazo voy a tener consecuencias. Entonces tenemos que ser mucho más responsables, mucho más comprometidos en administrar la plata que es ajena, la plata que es del pueblo. Y cuando hablan de tasas, hablan del vecino como que si somos ajenos y cada uno de los que estamos sentados acá no pagamos tasas. O como que si nuestras familias no lo hacen y no pensamos en ellos. Entonces, cuando hablemos de eliminación de puntos, escuchemos en la reunión cuando nos explican, porque no es lo que están diciendo. Muchas gracias, señora presidenta. Fernández. Presidente, era porque, digamos, me acordé de algo recién que creo que es importante. Y por ahí se dice, y en esto coincidimos, a ver, el aumento de algunas alícuotas, estamos totalmente de acuerdo en que hay sectores que han ganado, lo dijo hoy, dos concejales hablaron de esto, pero también es importante la responsabilidad de esto. Hay antecedentes en donde en algunas provincias, algunos municipios han aplicado el aumento de tasas y han recurrido a la justicia. Y hoy, no me acuerdo quién fue que dijo que hay casi un incentivo del gobierno nacional a que
parece ser que los municipios son los ogros, los que aumentan por aumentar, los que se administran mal, en fin. Digo, nosotros no es que inclusive desde lo ideológico podemos coincidir en esto, pero también tenemos que ser responsables, no podemos embretar al municipio y decir, sí, es lindo decir y que del 3 pasen al 6, pero ¿quién no va a querer que algunos sectores lo paguen? ¿Cómo no vamos a querer eso? Pero también tenemos que ser responsables en cuanto a las decisiones que vamos a tomar. Responsables y muy responsables frente a los antecedentes que están ocurriendo. Nada más quería acotar eso. Gracias, concejal Fernández. Sí, concejal Espósito. Gracias, señora presidenta. Perdón, me había pedido primero la palabra. Gracias, concejal Rieme. Simplemente quería hacer referencia a lo que dijo la concejal Suárez, de que hablemos con propiedad, ¿no? Por supuesto que hablamos con propiedad porque están a la vista lo que dijimos, y lo que dijo el concejal Horacio Fernández, que yo dije, no fue así. Yo no dije ahora es difícil conseguir información. Yo dije que para los bloques que somos parte de la oposición, se nos es más difícil por una cuestión lógica, ¿sí? El bloque oficialista trabaja con el Ejecutivo, con lo cual tiene facilidad para conseguir información que nosotros no tenemos. Y a nosotros, para trabajar esta propuesta, nos llevó un poco más de tiempo, teniendo en cuenta que el tiempo era muy corto. Eso es lo que yo planteé. No dije que ahora ni antes, y si esa es la cuestión, bueno, si antes era más difícil y ahora es más fácil, lo dejaremos como nota de color y que se hagan cargo quien tenga ese cargo. Yo no tengo nada que ver con eso. Y respecto a que la información está disponible, señora presidenta, nosotros tenemos 2 pedidos de informe que todavía no han sido respondidos, uno que está vencido, y tienen que ver precisamente con el presupuesto. Uno tiene que ver con el que pedimos allá por el mes de julio con respecto a los contratos que establece la Municipalidad de Larraín con los contratados. Y otro tiene que ver con el estado de los consorcios, que impactan directamente en el presupuesto las dos cosas. Y si el problema es el problema en becas es de qué partida sacamos y de qué partida no sacamos, bueno, pasemos un cuarto intermedio y digamos de qué partida quieren sacar. Nosotros estamos abiertos, tenemos toda la facilidad para llegar a un acuerdo. No tenemos ningún problema. Si ese es el problema, bueno, sentémonos de qué partida saquemos. Si puede ser de servicios no personales, que es una partida muy amplia. Si puede ser de trabajos públicos, si puede ser de otra partida. No hay ningún problema. Nos sentamos y hablamos de qué partida sacamos para becas. 5 millones. Que vuelvo a repetir. En infraestructura de espacios verdes, entre la mitad del mes de noviembre y el mes de diciembre se han gastado 30 millones, señora presidenta. Y estamos discutiendo becas, 5 millones. No es una locura lo que estamos diciendo. Y por supuesto que se amplió beca este año. En septiembre, en agosto, septiembre, octubre, no recuerdo, 1.200.000, que lo habíamos reclamado ya, y por eso aprobamos el presupuesto el año 2024, porque teníamos un compromiso de ampliar la partida de becas. Ampliémoslas ahora y veamos después cuáles modificamos, pero ampliemos la partida de becas. Porque con compromiso después no llegamos a ningún lado. ¿Se amplió? Se amplió, sí señora, se amplió, concejal Londra, se amplió 1.200.000 ya cuando casi está terminando el año. Y lo que cobra no el estudiante se amplió de 6 a 7.200.000, se amplió. Porque lo solicitamos nosotros, se amplió. Y lo solicitamos cada vez que pudimos, lo solicitamos antes de aprobar el presupuesto pasado. Bueno, nosotros estamos pidiendo de vuelta que se amplíe, pero de entrada, desde el primer día, del 1 de marzo, cuando empiecen a cobrar los estudiantes que se van a estudiar de otro lado o necesiten una beca para hacer algún estudio terciario. Lo estamos pidiendo desde el principio de año. Eso es lo que estamos pidiendo en esta propuesta. Y si, como repito, si el problema es de qué partida sacamos, bueno, pasemos un corto intermedio y digamos de qué partida sacamos. Y se puede aprobar ese punto. Pero eso es coherencia, señora presidenta. No dije nada de lo que no. Y si
escuché mal al contador de Nardi, pido disculpas, pude haber entendido mal, pero no lo dije con ninguna malicia, eso quédense tranquilo, no lo escuché. Y si está en otra partida, bueno, lo estudiaremos. Sinceramente, no pudimos como bloque ni como equipo analizar todo el presupuesto en los días que nos dieron. Eso realmente nos pasó. Y si no lo escuché al contador, repito, le traslada mi disculpa al contador que no lo pude escuchar, que estaba desagregado el gasto en esas partidas que nombré que no estaban en la planilla que yo citaba. Gracias, señora presidenta. Gracias, concejal Espósito. Concejal Rieme. Gracias, presidenta. Alguna pequeña aclaración a lo que decía el concejal Espósito recién. La ampliación de partida se hizo a mitad de año y se hizo porque todos los bloques estuvimos de acuerdo. Fue una decisión política de todos los concejales que participamos de este Consejo Deliberante. Quiero hacer una pequeña aclaración respecto de las prioridades que, bueno, evidentemente el concejal Espósito tiene una opinión formada respecto de cuáles son nuestras prioridades que no condice con la realidad. Cuando habla de la falta de empatía con la gente, todo este discurso populachero que uno escucha siempre, demagógico, y alguien decía no hay mejor verdad que la realidad, ¿no? Entonces yo me voy a hacer un pequeño resumen de las obras que esta gestión ha venido realizando en los barrios, hablando de obra pública, no de las obras por consorcio, no de la obra que paga el vecino, sino en aquellos sectores donde no está esa capacidad de pago y que por ahí no podía acceder a tener obras básicas. Por ejemplo, esto de tener 17 kilómetros, 17.000 metros de manguera brindando el servicio de agua, donde tenían que ponerse de acuerdo entre la hilera de vecinos a ver quién podía abrir la canilla y quién no, para poder tener un servicio básico como el agua potable. ¿Estaba toda la ciudad cubierta? Sí, con manguera. Bueno, fue una de las prioridades de esta gestión de ir recambiándola por cañería como corresponde, y eso fue obra pública, porque eso no se hizo con recursos de consorcios. Obviamente se siguen ejecutando los consorcios en los lugares donde está la capacidad de pago del vecino, que ayuda a que estas obras puedan llevarse adelante también. Lo mismo con la red cloacal. Hoy la ciudad tiene el 100% de cobertura de red, no de conexiones. También se está trabajando en esto, en aquellos vecinos que no tienen la capacidad para hacerlo, que puedan acceder a un servicio tan indispensable como el agua y como la cloaca. Tener el 100% de las calles de transitabilidad permanente, que no es un detalle menor, tanto para ir a trabajar, estudiar, cuestiones de salud. Las veredas que se están ejecutando en los barrios, que hacen justamente para acompañar esto de que los chicos puedan tener, aunque sea ejes transversales en los barrios donde poder circular. La mejora en la iluminación, que hace también a la seguridad y a la calidad de vida. Estas cuestiones que tienen que ver con un trabajo comprometido con lo social, con el vecino, con el barrio, y es lo que tenemos como prioridad. Lo que no tenemos como prioridad, y que por ahí se confunde, es el clientelismo político. Eso no lo tenemos como prioridad, por suerte. Gracias, señora presidenta. Gracias, concejal Rieme. Concejal Corel. Lo que nosotros sostenemos en nuestro dictamen, y recuerdo después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, donde fue tremendo el impacto en las ciudades, en las comunidades, el desastre que fue, Italia, sobre todo a partir del pedagogo Loris Malaguzzi, decidieron primero levantar las escuelas, de todo eso que luego fueron por las viviendas, los hospitales, pero la prioridad fue las escuelas. Y esto refleja que si hablamos de los derechos y de las posibilidades que tienen los vecinos de encontrar ayuda a sus necesidades, bueno, la educación es garante de todos los derechos, porque muchas veces problemas sociales
son consecuencias de los niños que no pudieron terminar su escolaridad, de todo lo que significa no haber podido estudiar un estudio superior, de las formas de vida que por ahí, cuando hay pobreza, cuando hay, cuando no hay falta de acceso a la garantía de todos los derechos. Y por eso es que nosotros creemos que cuando analizamos la partida de becas, no tenemos que analizar desde lo que tenía el año pasado para lo que tenía este año, sino tenemos que verla en una totalidad, que en ese enfoque es lo que hemos trabajado, de decir, del monto total del presupuesto, ¿cuánto le asigna a becas? Ese es el análisis que nosotros hicimos. Y vimos que este año, con los 10 millones que se le asigna, es el 0,12% del presupuesto anual del municipio de Urdinarrain, que si hacemos ese análisis de 2019 es el 0,24%, lo que arrancó, y ahora este año impacta en un 0,12% del presupuesto total. O sea, se aumenta en número la partida, pero el impacto, y ahí es donde nosotros analizamos la importancia de becas, que si le damos los 15 millones como está en nuestro dictamen, sería un 0,17% de la inversión del presupuesto anual, tampoco llega al 0,24% del 2019. Entonces, nosotros le pedimos que tengamos este gesto de poder, y nadie dice nada en cuanto a las ayudas de las personas que están enfermas, porque sabemos que a pesar de que el municipio pone todos sus esfuerzos para ayudar, la ayuda no alcanza, porque nosotros lo escuchamos, que no hay ayuda, hay ciertas familias que no pueden recibir ayuda, y entonces decimos, bueno, sería el 3% que se mueve de una partida a otra, que toda está dentro de esa desagregación de la partida de pasividades, que es para ayuda social. Sería el 3% que tienen las ayudas varias, le sacaríamos de esos 160 millones, incrementaríamos en 5 millones la partida de becas, que creemos que es algo coherente, lógico, que lo podemos conversar y que también le pedimos a la mayoría que tenga este gesto de poder, podamos conversarlo y acordar esto. Y con respecto al presupuesto participativo, si de alguna manera nos dedicamos a explicar de qué se trata, nos salimos de tema. Pero lo que sí nos queda claro es que es un monto asignado a los vecinos del dinero que los propios contribuyentes depositan mes a mes en la municipalidad, y que por ordenanza se ha destinado a las iniciativas participativas en el presupuesto, donde el vecino puede decidir en qué se gasta ese dinero. Y en cuanto a lo que tiene que ver con cómo se reparte el dinero de cada zona, la convocatoria es abierta a todos los vecinos, por los medios masivos, por las redes sociales, y entre los que acuerdan participar, se establece la forma en la que se va a trabajar. Esa es la riqueza que tienen esas reuniones de presupuesto participativo, y nosotros celebramos la confianza de los vecinos y de las instituciones, porque en Urdinarrain se ha dado una forma de participación indirecta, porque los vecinos participan a través de las instituciones fuertes que tienen demandas y que tienen sueños, y por ahí canalizan a través de lo que es esa ordenanza y su ejecución. Pero es el vecino el que participa y decide de la forma en que se ejecuta esa partida. Entonces, nosotros acompañamos y nos sentamos para ver de qué manera podíamos mejorar, y nos
creemos conveniente que se necesita un incremento para 2025 en presupuesto participativo y a las becas estudiantiles. Gracias, señora presidenta. Gracias, concejal Corell. Concejal Tomasi. Gracias, señora presidenta. Hace apenas 3 días, 10 de diciembre, una fecha significativa, Día de la Restauración de la Democracia, y gracias a esto, permítanme recordar que hemos cumplido un año de gestión aquí en el Consejo en representación de la voluntad popular, en representación de nuestra gente que nos ha acompañado, y la verdad que es un orgullo, pero también es una responsabilidad. Y por eso me pregunto, reflexiono a partir de las expresiones aquí vertidas, ¿no vemos la austeridad? ¿No vemos la eficiencia? ¿No vemos el trabajo que la gente sí valoró? ¿No vemos las obras? ¿No vemos la austeridad de la gestión? Si hablamos de los viáticos, si hablamos de los números de los viáticos, 185 millones se ha ahorrado este municipio a partir de la austeridad, del compromiso que ha tenido cada funcionario de esta gestión. Nos enorgullecemos con Urdinarrain, con su limpieza, ya que se habla de espacios verdes, ya que se habla del impacto que ha tenido en nuestro museo, el impacto que tiene en los verdes, la limpieza, el compromiso que tenemos con los trabajadores municipales, a los cuales seguramente en el mes de enero, muy prontito, vamos a recuperar el porcentaje del desfasaje de la inflación, porque debemos contextualizar en qué país vivimos, debemos contextualizar de dónde vinimos. Por lo tanto, es todo necesario empezar a recuperarnos, entender de qué va verdaderamente y acompañamos al vecino. Y el vecino nos ha comprendido y sabemos que lo estamos acompañando porque se están haciendo obras con los fondos, con los dineros del pueblo. Entonces no nos pueden decir de la no sensibilidad o de no entender. ¿Cómo no vamos a entender? Estamos en cada una de las acciones, en cada uno de los barrios y en cada una de las políticas que este gobierno ha dispuesto. Así que hoy, a casi 3 días de este día tan importante que me parece que pasó bastante desapercibido, quiero felicitar a cada uno de los concejales aquí presentes que constituyen este poder independiente que tiene la ciudad de Urdinarrain. A todos nuestra responsabilidad, nuestro compromiso, nuestra verdad. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, concejal Tomasi. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Concejal Cardinó. Muchas gracias, señora presidenta. Yo voy a ser muy breve, por supuesto, reafirmando todo lo vertido por mis compañeros del bloque. Y me gustaría que la gente recuerde y expresar que esta gestión municipal, pese a la situación de la inflación, pese a los momentos que hemos estado viviendo todos, siempre ha podido administrarse correctamente y se han cumplido con todas las obligaciones. Que es un Estado municipal responsable, transparente y austero, como lo comentó mi compañero de bloque Tomasi, y que gracias a esa austeridad se ha podido acompañar al vecino, por ejemplo, con algunas obras. Y en cuanto a este reacomodamiento de las tasas que estuvimos debatiendo aquí, creemos que es conveniente. ¿Para qué? ¿Para qué y por qué? Porque nuestro objetivo es seguir proyectando, seguir creciendo y haciendo cosas para y por la gente, que es nuestra prioridad. Por eso, desde nuestro bloque, acompañamos el dictamen por la mayoría. Muchas gracias. Gracias, concejal Cardinó. Señores, si nadie más va a hacer uso de la palabra,
Pongo a votación entonces primero el dictamen por la mayoría. Quienes estén de acuerdo el dictamen por la mayoría, sírvanse levantar la mano. 7 votos a favor. Pongo a consideración y a votación el dictamen por la minoría. Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano. 4 votos. Queda aprobado por 7 votos el dictamen por la mayoría. Pasamos al quinto punto del orden del día. Quinto punto, dictamen de Consejo en Comisión. Urden Arrain, 29 de diciembre de 2024. Los concejales abajo firmantes aconsejan aprobar en su totalidad y en la forma presentada el proyecto de ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal, cálculo de recursos y presupuesto de gastos, ejercicio 2025 del Ente de Producción y Promoción del Empleo. Firman este dictamen los concejales Jorge Rieme, Maribel Londra, Marcelo Tomasi, Lucía Suárez, Horacio Fernández, Adriana Cardinaux, Horacio Praderio, María Mónica Corel, Pablo Espósito, Martín Ruiz, María Cecilia Bustamante. A consideración, señores concejales, el dictamen del Consejo en Comisión. Si nadie va a hacer uso de la palabra, propongo la votación. Quienes estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 11 votos a favor, por unanimidad se aprueba. Pasamos al sexto punto del orden del día. Sexto punto, dictamen de Consejo en Comisión. Urden Arrain, 9 de diciembre de 2024. Los concejales abajo firmantes aconsejan aprobar en su totalidad y en la forma presentada el proyecto de ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal, cálculo de recursos y presupuesto de gastos, ejercicio 2025 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Municipalidad de Urden Arrain. Firman este dictamen los concejales Jorge Rieme, Maribel Londra, Marcelo Tomasi, Lucía Suárez, Horacio Fernández, Adriana Cardinaux, Horacio Praderio, María Mónica Corel, Pablo Espósito, Martín Ruiz, María Cecilia Bustamante. A consideración, señores concejales, el dictamen del Consejo en Comisión. Bien, si no nadie hace uso de la palabra, solicito, pasemos a la votación. Sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo con el dictamen del Consejo en Comisión. 11 votos por unanimidad se aprueba. Pasamos al séptimo punto del orden del día. Séptimo punto, dictamen de Consejo en Comisión. Urden Arrain, 9 de diciembre de 2024. Los concejales abajo firmantes aconsejan aprobar en su totalidad y en la forma presentada el proyecto de ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal, por el cual se sustituye el anexo 1 de la ordenanza número 777/10 del EPE. Firman este dictamen los concejales Jorge Rieme, Maribel Londra, Marcelo Tomasi, Lucía Suárez, Horacio Fernández, Adriana Cardinaux,